era de otro lugar, no era del mismo lugar que yo. Así que pues, eso tiene mucho que ver. Para más adelante en la historia, no era del mismo lugar que yo, era de otro lugar. Y pues tal, ¿no? Con tal que a mí nunca se me pasó por la cabeza preguntarle su edad, ¿sabes? Su edad, cuántos carajos años tienes. Y esto, y esto créeme que ahora en la actualidad lo tengo muy presente y con cualquier persona que llego a hablar y en verdad termino hablando así de temas, entre comillas, temas serios, por así decirlo, les termino preguntando su edad, porque al final no quiero, no quiero que me pase lo mismo, o sea, puede sonar un poco mal, pero no quiero que me pase lo mismo. Y pues nada, pero si no, si simplemente, no sé, pasa un día, 2 días o cualquier otra cosa, que a fin de cuentas sabemos que simplemente es por puro cotorreo, que simplemente es pura jotería, ¿sabes? Es como que no me va a importar tu edad, es como que, hey, está bien, si quieres joteemos un rato, pues ya, pues, para los días siguientes, pues ya no importa, ¿no? La cuestión es que ella ah, no se me planteó la idea de preguntarle cuántos años tenía, sinceramente era como que... por lo que escuchaba, sinceramente parecía una morra dentro de 17, decía 17, 18, pues no hay nada de edad, es lo normal, es un año de edad, no hay diferencia. Incluso teniendo un año menor, o sea, 16, aún así estaría bien. Pero no, pero no, ¿vale? Pero no. Ahorita les voy a contar, ¿vale? Otras morras se enojan si les preguntas, eso es verdad, pero lo veo un poco ilógico, sinceramente. Y a mí me enoja si preguntas mi tipo de vista. ¿Cómo? Pero nada. La cuestión es que seguimos amigando y tal cosa, ¿vale? La cuestión es que seguimos amigando, hasta tal punto que ya comenzó esa típica cosa de, de cosa candente, por así decirlo. A ver, cosa candente, cosa horny, por así decirlo, ¿sabes? Eh, Era donde... ¿Qué cosa? Es que me mandan a buscar algo y no lo veo. Eso pasa cualquiera, más que todo. Eso pasa cuando, con la madre, ¿no? Algo así por similar. Le dicen amigando, ¿eh? Nada, condenar. A ver, yo lo digo amigando, sinceramente. Pero bueno, yo me acuerdo que con la morra, pues amigamos bastante. Llegó hasta tal punto. Ni mi pija, fue una boludo. Ni siquiera me conoces. La cuestión es que. Nah, además esto ya pasó, ya pasó. La cuestión es que yo me acuerdo que seguimos amigando y pues hasta el tal extremo donde en verdad se dio una relación, ¿vale? No, ni una relación. Justamente antes de que empezara la relación, en ahí sí se me dio, o sea, se me dio la idea de preguntar cuántos años tenía. Y de ella, ella de, ella de hecho también me preguntó cuántos años yo tenía. En sí, los dos pensamos lo mismo, porque justamente teníamos ya a sentir el mismo afecto, se podría decir, el mismo sentimiento de amor, ¿sabes? Por así decirlo. La cuestión es que... ah, eh, le dije mi edad, y ella me dijo mi edad, o sea, ella me dijo su edad. Ella tenía dentro de 5 o 4 años de diferencia. O sea, no está tan mal si me pongo a pensar. O sea, no está mal ni está bien. Es que es súper raro, la verdad. Si te pones a pensar a partir de 18 para adelante, si se lleva unos 4 o 5 años de edad. O sea, 4 años de edad todavía se acepta, pero 5 es como un poco más... ¿Sabes? Era... Es súper raro, la verdad. A ver, tenía 13 para 14, sinceramente. Era como que ese año cumplía, ¿sabes? Sus... Sí, era menor de edad, sí, o sea, créeme que sí era menor de edad. Nada, mi pija, fue una boludo. Pero la cuestión es que, créeme que
yo nunca me metí con la intención de siquiera hacer estas típicas mamadas de pásame tu fototeta, fotoculo, ¿sabes? No, no, no. Pura mamada, sinceramente me cayó bien y pues pasaron cosas como que no sé, tengo la mentalidad de que hoy en la actualidad son bastantes morras. No lo digo en general, pero bastantes morras o bastantes morros. Bueno, más morras que morros, porque créeme que los... No es por ser nada específico de nada, pero créeme que los morros son más reservados en bastantes cosas. Los niños de 12... créeme que si no vivieron la vida dura, a partir de los de 15 para adelante sí es un poco más... Son más diferentes, puedo así decirlo. Ahora bien, cuando si eres una morrita súper pequeña o algo así, a veces llegas a tener, pero sin ofender, parece. Exacto. Debido, o sea, nunca. Rupe Stirsky. Hola, Crijo, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Ya que siempre jale el brazo de mis amigas y la culera es una hija de puta. También me oiga, dice, está jugando. A ver, es que depende. Eso depende bastante. No sé, tendrías que saber tratar mejor a aquella persona. Pero bueno, nunca. Yo le llegué a pedir una mamada de esto de, hey, manda fototeta, manda fotoculo, ¿sabes? Las típicas esas. No. Media pija, la verdad. Luke, bienvenido a Costas, gracias por si me gusta. Nunca le llegué a pedir ese tipo de contenido, por así decirlo, sexoso. Siempre la llegué a respetar y simplemente la llegué a conocer tal cual, simplemente, ¿sabes? Pero nada, llegó esa etapa donde sus padres pues se enteraron. Eh, Se enteraron de una forma un tanto fuerte. También te digo que como pareja eh, llegas a tener conversaciones fuertes de vez en cuando. Claramente yo me sabía controlar, pero bueno, eso ya es otro tema. La cuestión es que sus padres se llegaron a se llegaron a enterar. Yo sabía que si esto iba a pasar, claramente iba a terminar mal, porque antes de esto tuvimos una conversación súper seria respecto a la diferencia de edad, ¿sabes? Era como que yo sé cuántos años tienes, tú sabes cuántos años tengo. Fue difícil, pero los dos quedamos en hacer lo mejor, ¿sabes? Nosotros quedamos en que sí, en que tal. Y de hecho sí funcionó súper bien, como les dije. Todo iba bonito, o sea, no hubo ningún problema, ningún nada. La verdad era todo lindo. La cuestión es que cuando se enteran sus padres, yo ni enterado, ¿sabes? Yo ni enterado. Yo era como que ese día yo pensaba que estaba molesto, simplemente estaba cansado, pues simplemente estaba tal cosa, que no me respondió los mensajes, ni las videollamadas, ni nada, ¿no? La cuestión es que pasa unos... todo el día, pasan 2 días más o menos, y la morra pues como que en todo su celular tenía todo lo que hablamos, todo lo que llegamos a platicar respecto a la diferencia de edad, respecto muchas cosas, créeme que muchas cosas. ¿Qué dice? Es que yo la evidencia del carácter de mi padre, si fue un yo lo meto a la cárcel. No mames, qué fuerte. A ver, si pasa, sinceramente. Es como que se entiende. Yo créeme que te entiendo y tal cosa, pero esto tiene mucho que ver. Mira, tú te pones a pensar, como ya lo dije, si es de 18 para menor, piensas de esa manera. Pero ahora bien, si la morra tiene 18 para 19, para adelante, y tú tienes, no sé, ponete caso, ¿cuántos años? Claro, 18 y la morra tiene 24 o 23, ¿sabes? No, 13 para 14, pendejo. Entonces es como que... no sé. A ver, ¿qué más? No sacaste que mi padre es así como la versión morra de mi jefe. XD. No me entro mal contexto. Si me imagina... Te la meto sin pretexto. ¿Te gustó? ¿Se imagina usted con...? A ver, es que vamos a llegar a esa parte. Que de hecho ya te lo voy a comentar, ¿vale?
No, sí, yo ya lo platiqué. Déjame hablar, pendejo. Bueno, la cuestión es que se entera medio quilombo, ¿no? Ah, Hable mejor. A ver, la cuestión es que, pues sus padres me llamaron, por así decirlo, tal cual, ¿no? Yo al principio no tenía nada de idea de que eran ellos, pues porque claramente me están llamando de su celular, ¿no? Eh, una vez contestó la llamada, es como que su padre, su madre me habla, ¿vale? Su madre me habla. Yo claramente, ella me habla y pues intenté imitar la voz de su hija. Y yo como que ya sabía que no era ella. Era como que ya sabía que no era ella. Y pues su madre pues estaba intentando hacer la voz de su hija. ¿Sabes lo que te digo? Era como que no. Hija de perra, no. A mí no me engañas. Tú no eres esponja, ¿sabes? Pero nada, después de esto pues simplemente ¿cómo es esto? Me... Ah, comienzan los insultos. En acá, sinceramente, me escuché todos esos insultos. No sé, en acá es como la típica palabra que no sabes qué decir y pues simplemente te quedas todo helado. Y en mi caso era como que sí y no. Tenía muchas cosas que decir. En primer caso, que me perdonaran, pero me dieron la idea de que iban a meter una denuncia, si no me equivoco. No sé muy bien si en verdad se dio la denuncia. Como ya lo dije brevemente antes, nunca la obligué a enviar fototeta, fotoculo. No. Sinceramente, totalmente fue amor, palabras y ya no pasaron de más, sinceramente. Era como que yo mil veces se lo dije, que era como que hasta que tengas 18. Hasta que tengas 18. A ver, no, videollamada no, tampoco. Créeme que nunca pasó, nunca pasó. Fueron llamadas simplemente, por ejemplo, ponete caso de que cuando iba a la uni o cosas así, eh, mostrar que estoy en la uni, hablando, cosas así. Nunca era cosas de que, mira, amor, mi pito, ¿sabes? Nada, no. Mi amor, mira, foto de... Nah, no. No, la verdad es que no. Sinceramente nunca tuve esa idea. Y pues así fue. Claramente nunca hubo una evidencia de que, de que hubo más como que un acoso, ¿no? O algo así como un atentado de suicidio, no sé qué más. Pero bueno, la cuestión es que, eh, pues nada, supuestamente creo que me metieron la denuncia, pero al momento de no haber ninguna prueba ni nada, no hay problema, man. Yo lo dije, a ver, en acá es para charlar, así que... Hijo de perra. A ver, como yo lo dije, nunca pasó nada, simplemente terminó en que les dije a sus padres que pues la cuidaran y pues simplemente que ya no va a volver a pasar y tal cosa, ¿no? Y pues la verdad es que mantuve, ¿cómo se dice? Mi palabra, por así decirlo. Sí, sinceramente, sí, mantuve mi palabra. En el tema... Sí, literal, el mar de... Agente del bebé, literal. Y tal cosa. O sea, quedó como que... Al momento de no haber nada, simplemente fueron palabras, tal cosa, y pues